cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta pequeña charla acerca de alimentos para menores de edad o cuota alimentaria. Es un tema que es motivo de constante consulta para nosotros, los abogados, y pues se pretende en la charla del día de hoy deshacer algunos mitos al respecto de este tema y pues orientar de manera eficaz al espectador para que tenga una claridad en caso de verse inmerso o en caso de que quiera simplemente saber acerca de este tema. Es de aclarar que esta pequeña charla, está orientada para personas que cuentan y no cuentan con formación jurídica. Es decir, se tratará de llevar de la manera más comprensible lo que se diga acá para evitar confusiones al espectador. Es muy común que algunos de ustedes hayan escuchado frases como las siguientes: no le voy a dejar ver el niño porque usted no paga cuota, la cuota alimentaria máxima son 1.000.000 de pesos, la mínima son 100.000 pesos, que si usted no me deja ver al niño no le voy a dar cuota, le voy a cobrar todo lo que no me ha dado durante todos estos años sin siquiera el niño, niña o adolescente estar reconocido o haber una conciliación, entre muchas otras frases. Lo que se pretende acá es que estas frases, que están muy alejadas de la realidad, dejen de hacer mella dentro de las personas, dentro del común denominador de las personas y dentro de esas creencias populares. Es de aclarar que antes de que entremos en materia, los niños, niñas o adolescentes por los cuales se pretende solicitar una cuota alimentaria deben estar reconocidos. Esto es, que el nombre de la persona a la que se le va a solicitar la cuota alimentaria o los alimentos figure dentro del registro civil, bien sea como madre o bien sea como padre. Para comenzar es necesario definir qué son los alimentos y realizar algunas precisiones sobre ese tema. En principio, los alimentos son una obligación y son un derecho. Una obligación para quien debe darlos, es decir, el alimentante, y un derecho para quien debe recibirlos, es decir, el alimentario. Esos son los nombres que reciben estas dos personas, quien los da y quien los recibe. ¿A quién se le deben? De acuerdo al artículo 411 del Código Civil, se le deben alimentos a una serie de personas, dentro de las cuales están incluidos los menores de edad, es decir, los niños, niñas y adolescentes, que es de lo que trata este video. Los alimentos se dividen en dos: congruos y necesarios, de acuerdo al artículo 413 del Código Civil. ¿Qué son congruos? Los que habilitan al alimentario, es decir, quien debe recibir los alimentos para vivir de acuerdo a su posición social. Y los necesarios, que son los que lo habilitan para que garantice su subsistencia de manera digna. En los dos casos, bien sea congruos o necesarios, la obligación alimentaria siempre va a incluir que se garantice la educación básica y la educación superior, es decir, la formación en alguna profesión u oficio. ¿En donde se puede ver que son un derecho? En el artículo 24 del Código de Infancia y Adolescencia, que es la misma ley 1098, allá está consagrado en esa norma los alimentos como un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes. Otra cosa, los alimentos tienen una subsistencia en principio hasta los 18 años, pero esta obligación se puede extender hasta los 25 si el alimentario se encuentra formándose dentro de la profesión u oficio de la que hablamos ahorita. Pero también hay algo adicional, que es que esta obligación se puede extender aún más allá de esos 25 años, cuando el alimentario se encuentre en una situación de necesidad manifiesta, es decir, por ejemplo, una situación de discapacidad. Si esta situación se da, el alimentante, es decir, la persona que debe dar los alimentos, está llamada a asistir alimentariamente al alimentario puede extenderse esto hasta de por vida. Por otra parte, también es importante aclarar que la cuota alimentaria es la forma por medio de la cual se va a materializar lo que son los alimentos, es decir, cada cuánto y cuánto voy yo a dar para que esa obligación se satisfaga de manera exitosa.
Ahora que ya hemos definido los alimentos y hemos hecho las precisiones que hicimos anteriormente, es necesario saber cómo se establece o se tasa la cuota alimentaria, porque aquí es donde vamos a destruir algunos mitos que muchas personas tienen como ciertos y que están muy alejados de la realidad. En primer lugar, tenemos que entender que la cuota alimentaria o los alimentos obedecen a 3 presupuestos. El primero es el parentesco. Aquí es donde necesitamos y se nos hace indispensable que el alimentario, la persona que va a recibir alimentos, esté reconocida y figure en un registro civil, porque este es el documento que nos va a indicar que hay un parentesco. La segunda es la necesidad, es decir, la necesidad del alimentario para poder recibir alimentos, que esta persona necesita que alguien la auxilie, en este caso el alimentante. Pero en el caso de los menores de edad, esta necesidad se va a presumir, es decir, se va a dar por cierta, a menos de que haya una prueba en contrario. Y la tercera es la capacidad. ¿La capacidad de quién? De la persona que está llamada a dar los alimentos, es decir, del alimentante, su capacidad económica, cuánto gana. Atendiendo a estos 3 presupuestos, sobre todo los 2 últimos, es como se va a establecer la cuota alimentaria, porque no se le va a establecer la misma cuota alimentaria a una persona que gana el salario mínimo a una persona que tenga un salario integral. Entiéndase como salario integral el salario de más de 3 salarios mínimos. Ahora bien, atendemos a otros 2 presupuestos. ¿Cuáles son? Los del artículo 130 del Código de Infancia y Adolescencia. ¿Cuáles son estos? El primero, cuando la persona fuere asalariada, el juez podrá ordenar al pagador que descuente hasta el 50% de lo que devenga y de sus prestaciones sociales una vez se hayan realizado las deducciones de ley. Las deducciones de ley son las estrictamente laborales. Aquí no se va a incluir las cuotas con bancos ni las cuotas con entidades financieras, nada de esto, porque en virtud del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, esto tendrá una prelación. Es decir, esta obligación va a estar por encima de las demás. Yo no puedo excusarme en que tengo más créditos para evadir la cuota alimentaria, ni puedo excusarme en que tengo otras personas a mi cargo diferentes a los niños, niñas y adolescentes a mi cargo para evadir esta responsabilidad. Esa es la primera forma. Y la segunda forma, cuando la persona no tiene salario, pero tiene bienes, el juez tiene la facultad de ordenar el embargo de estos bienes hasta el monto que él crea necesario para satisfacer la obligación alimentaria del alimentario. Ahora bien, si la persona no tiene ni uno ni lo otro, entonces se va a presumir que devenga al menos un salario mínimo. Es decir, si la persona manifiesta que no tiene trabajo, no tiene bienes a su nombre, quiere por todas las formas buscar evadir la obligación alimentaria, la ley utiliza una presunción que es la de este artículo, que indicará que esta persona al menos gana un salario mínimo. Al menos, ¿por qué digo yo? Porque el juez también puede hacer uso de varios elementos adicionales para establecer la capacidad económica del alimentante, como cuáles, como su posición social, como su formación académica, entre otras. Pero siempre lo mínimo va a ser el salario mínimo. En este punto del video, en donde ya hemos explicado qué son los alimentos, precisiones y su forma de establecerse o tasarse, tenemos que entrar a mirar cómo la vamos a exigir. Entonces, como se dijo en un principio, esta obligación tiene que convertirse en una obligación civil para exigirse posteriormente ante un incumplimiento de manera coercitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un acto administrativo o una sentencia judicial, no voy a poder exigir esto de manera forzada. Y la persona que está evadiendo la obligación alimentaria, como dicen por ahí, va a salirse con la suya y no va a pagar nada. Entonces, aquí están las formas de exigir. Primero, tenemos la conciliación, el acto administrativo o la sentencia judicial. Pero en todas va a ser necesario que se acuda primeramente a la conciliación. Ya les voy a explicar por qué. En primer lugar, cuando acudimos a la conciliación, esta figura es muy sencilla. Simplemente es el acuerdo de voluntades entre la persona que va a recibir los alimentos y quien los va a dar, en una diligencia demasiado sencilla. ¿Esto ante quién se hace?
ante un conciliador, pero se recomienda que se haga siempre ante el defensor de familia o ante el comisario de familia, ya que ellos tienen las facultades de imponer provisionalmente los alimentos cuando no se pueda establecer la cuota por medio del acuerdo de estas partes. Por lo general, siempre el que va a recibir alimentos está representado por su madre o su padre, porque no puede acudir él solito. Entonces van a acudir a una audiencia de conciliación y en esa audiencia de conciliación un tercero neutral va a proponerle fórmulas de arreglo a estas dos partes. Y si no se ponen de acuerdo, se levantará un documento que se llama acta de conciliación fracasada o fallida, y este documento va a servir para dos cosas: o para acudir ante el juez o para que el mismo comisario profiera el acto administrativo y de esta manera se impongan los alimentos provisionales, que también van a servir para poder exigirse posteriormente de manera coercitiva. Entonces, ya tenemos la primera forma, que es la conciliación, y la segunda, que pues ya la expliqué de manera muy somera, pero la vamos a explicar en este momento. ¿Qué es el acto administrativo? Es la decisión que profiere el defensor de familia o comisario de familia respecto de alimentos. Esta decisión tiene un carácter provisional. ¿Listo? Entonces, no es definitiva, es provisional y son las únicas dos autoridades que tienen esa facultad. La tiene por defecto el inspector de policía, pero esto es donde no existan estas dos autoridades anteriormente mencionadas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que acabo de decir es, cuando acudimos a una audiencia de conciliación, el defensor de familia o comisario va a actuar como conciliador en primer lugar, dentro de la misma audiencia. Si esta autoridad ve que las dos partes no se ponen de acuerdo o hay una hostilidad o renuencia a que el alimentante dé lo que debe dar, pues él sencillamente va a quitarse esa investidura de conciliador y se va a poner la de autoridad administrativa dentro de la misma diligencia. Ojo, esto es dentro de la misma diligencia, para proceder a imponer los alimentos provisionales. Y la tercera forma, que es la forma judicial, ya no ante comisario, ya no ante defensor, ya no ante un conciliador, sino ante un juez de familia. Es de aclarar que para acudir ante el juez de familia primero tenemos que agotar el requisito de la conciliación. Esto se llama requisito de procedibilidad. Entonces, si queremos acudir ante un juez, lo primero que tenemos que hacer es ir ante un conciliador, intentar conciliar, y si no se concilia nos dan nuestra acta de conciliación fracasada o fallida y ya puedo demandar. Y el juez es el que va a tomar la decisión y va a ordenar por medio de una sentencia judicial que se tiene que dar X o Y cantidad de dinero como cuota alimentaria. Es de aclarar también que el acta de conciliación fracasada o fallida se va a emitir cuando la persona no asiste. Es decir, en dos situaciones se profiere o se emite el acta de conciliación fallida, y es o cuando las personas no concilian o cuando una de las partes, la citada por lo general, no asiste. Ahora bien, ya hemos hablado acerca de lo que son los alimentos y sus precisiones, hemos hablado acerca de la forma de tasarlos y su forma de fijarse, es decir, de exigirse. Pero hay otra situación adicional y es la del incumplimiento. Ya una vez hemos convertido esta obligación natural en una obligación civil y la tenemos consagrada o establecida por medio de un acta de conciliación, acto administrativo o sentencia judicial, y la persona que está obligada a dar los alimentos aún así permanece en una negativa de darlos o se rehúsa a darlos, ¿qué hacemos ahí? Son dos formas por medio de las cuales podemos hacer que esta conducta de no dar alimentos sea, digámoslo así, castigada por la ley o sea materializada por medio de algunos procesos. ¿Cuáles son estas dos? La primera, el proceso ejecutivo. Cuando la persona no paga la cuota alimentaria ya establecida, pues esto empieza a generar una deuda. Y esta persona, si tiene cuentas de ahorros, bienes inmuebles o muebles, salario, etc., va a ser objeto de persecución por parte del juez de familia y acudimos al proceso ejecutivo. Es decir, si la persona que incumple tiene bienes, vamos al proceso ejecutivo.
¿Qué es este proceso? Ese proceso que vulgarmente conocemos como el proceso de embargo, pero que es mucho más complejo que eso. Pero lo que deben saber ustedes es que si la persona no cumple, acudimos a este proceso y todos sus bienes van a ser objeto de medidas cautelares y con esos bienes es que nos van a pagar eventualmente las cuotas atrasadas. Ahora bien, si la persona no tiene bienes, ¿qué hacemos? Pues vamos con la conciliación ante la Fiscalía General de la Nación para interponer una denuncia por el presunto delito de inasistencia alimentaria consagrado en el artículo 233 del Código Penal. Es decir, ¿de qué trata este delito? De que se va a castigar a la persona que de manera injustificada se sustraiga de la obligación alimentaria. Allá ellos expondrán todos sus motivos. Pero hay algo que quiero precisar en este momento y es que muchas veces los padres o madres que evaden o que incumplen la responsabilidad alimentaria dicen que no tienen trabajo, que han caído en mala situación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque en el momento en que una persona es, digamos, objeto de un cambio de capacidad económica, automáticamente tiene que acudir ante el juez de familia para disminuir la cuota alimentaria. Es decir, esa disminución tiene que quedar por escrito también, porque esto no va a servir de excusa. Entonces, tenemos claro ya qué son alimentos, cómo se tasan, cómo se exigen y qué hacer ante un incumplimiento. Los alimentos son un tema mucho más complejo que lo que hemos hablado acá en este video, pero esta es una pequeña guía para que las personas tengan una orientación útil y no empiecen o sigan creyendo en algunos mitos que hay de manera frecuente dentro de esta sociedad, como los que ya hablamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues la recomendación también es que una vez se encuentren inmersos en algún conflicto de naturaleza alimentaria, se asesoren bien, acudan a un abogado de confianza y pues no empiecen a creer cosas que no son. Todas las inquietudes que tengan pueden ser atendidas en los números de contacto que aparecen en este video y en las direcciones de correo electrónico. Estamos para atender cualquier consulta al respecto. Y esto fue Alimentos para Menores de Edad. Recuerden, les habló Diego Torres.